tiene contemplado. Y eso es una lucha constante que nosotros debemos de tener. Estoy haciendo un estudio sobre Romanos con un amigo. Nos vemos una vez a la semana, es un estudio de 12 semanas. Y en uno de los estudios, estamos en una guía, ¿no? En la guía nos decía que a veces como cristianos se nos olvida que el poder del Evangelio, o más bien creemos o nos encasillamos en la idea de que el poder del Evangelio es solamente para convertirnos, ¿no? El Evangelio sirve para convertirnos y ya a partir de ahí estamos como en un estado basal y ya nos quedamos ahí y ya, ¿no? Se acabó. Ya no podemos aprender más, ya no podemos creer más. Pero el autor dice, el Evangelio tiene un poder de renovación constante para el creyente. Y si se nos olvida, nos estancamos. Y si nos estancamos, nos enfriamos. Y si nos enfriamos, nos alejamos del Señor. Entonces es importante que nosotros estemos recordando que el poder del Evangelio es algo que debemos de tener presente aun cuando seamos creyentes. Entonces viene la pregunta de, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué es algo que deberíamos de tener presentes siempre, no? O sea, a veces lo consideramos como algo que va para los demás, para los que no son creyentes. Pero yo ya soy creyente, entonces ya no necesito escuchar el Evangelio. Yo ya no necesito repasar, yo no necesito que obre en mi vida, ¿no? Vamos a buscar Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Okay, muchas gracias. ¿Alguien recuerda a quién estaba dirigida la carta de los romanos? ¿A los judíos? Exacto, a los creyentes en Roma, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo a los creyentes, tienen que renovar su entendimiento de manera constante. Entonces, esto no se lo está diciendo a la gente que no es creyente, le está diciendo a los que ya son cristianos. Entonces, eso aplica para nosotros también. Entonces, nosotros estamos obligados o tenemos el compromiso de renovar nuestro entendimiento de manera constante, y para eso sirve el Evangelio, para estarnos recordando precisamente estos momentos como el de Natanael, cuando de repente se presenta algo y nosotros decimos, nah, Dios no puede hacer así, Dios no puede obrar de esa manera. Entonces dice, watch me, ¿no? Casi, ¿no? O sea, Dios se ríe y dice, no, espérate, o sea, yo tengo otro plan más completo. Entonces nosotros como seres imperfectos somos propensos a menguar, a fluctuar, a equivocarnos, a tratar de hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro entendimiento, ¿no? Encasillados en nuestras limitantes. Pues eso fue lo que le pasó a Natanael en este caso. Su entendimiento estaba adaptado a su siglo, a su entorno, a lo que se creía de manera general en el mundo judío sobre el Mesías. Y pues pobre Natanael, no sabía lo que le esperaba, no sabía que su vida estaba a punto de dar un vuelco, pero de 180 grados por completo, ¿no? Su mente estaba a punto de ser renovada, y ahorita vamos a ver cómo. Y el problema de llegar a este punto en el que estaba Natanael, ¿qué es? Pues es como dice después Santiago 4.3, ¿no? Santiago, ¿qué dice? Pues es que no reciben porque no piden bien, no están pidiendo bien, están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que renueve nuestra mente de manera constante. ¿Es algo que hacemos? ¿O es algo que no solemos hacer? Creemos que porque somos cristianos ya cruzamos la línea y ya estamos del otro lado, ya no hay nada que aprender. ¿Cuál es nuestra situación, no? Y algo muy importante es que no debemos dejar de leer, de orar, de meditar en la palabra de Dios y de congregarnos. Ese es un aspecto muy importante que de repente lo hemos despojado de su impacto espiritual, ¿no? A veces es más como, pues tenemos que congregarnos porque pues, es domingo, ¿no? O tenemos que congregarnos porque pues es la tradición, porque ese día es el de la iglesia. Sí, pero ¿para qué voy? O sea, ¿realmente voy para edificarme? ¿Realmente voy para acercarme a Dios? Entonces es importante, ¿no? Que nosotros busquemos la renovación de nuestra mente a través de estas herramientas que Dios mismo nos ha dado. Ahora vamos a leer el versículo 47, pasamos al siguiente punto. Dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta parte está interesantísima. La verdad a mí
normalmente cuando preparo una prédica, trato de leer varios comentarios, varias versiones para ver diferencias, para ver qué se complementa y demás, ¿no? Y la verdad es que aquí Jesús se luce, ¿no? Porque, bueno, primero, a pesar de la duda, Natanael le hace caso a Felipe, ¿no? A lo mejor por la confianza que le tenía, por lo que haya sido, pues está bien, vamos a ver a este sujeto del que me estás hablando, ¿no? Que bueno, nada bueno puede salir de Nazaret, pero vamos conociéndolo. Y aquí es donde literal ocurre el llamamiento de Natanael, de manera literal, ¿no? Y lo que llama la atención es que Jesús hace un juicio de valor sobre Natanael. No lo hace sobre Pedro, no lo hace sobre Andrés, no lo hace sobre los que eran discípulos de Juan, lo hace sobre Natanael. Un juicio de valor en cuanto lo ve. No, eso no sucede con ninguna otra persona. El único caso en el que vemos algo similar es cuando Jesús se refiere a Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, versículos 28, cuando dice que ninguno como este, ¿no? Son a las únicas dos personas a las que Jesús les da un cumplido. De ahí en más, a ninguno vemos que Jesús diga, ay, miren, este es digno de imitar, o miren qué buen siervo, o miren que... No. A Pedro al contrario le dice, aléjate, Satanás, ¿no? O sea, a ellos dos son a los dos únicos de los que Jesús habla como dándoles un cumplido, ¿no? Y esta parte es interesante porque para los judíos de la época, pues no era, o sea, más bien tiene una profundidad porque tiene un contexto cultural muy profundo, ¿no? Aquí Jesús no solo le está dando un halago, sino que está haciendo un juego de palabras que tiene una implicación espiritual muy grande. Primero, cuando dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Ustedes recuerdan cuál era el nombre original de Israel? De la persona, no de la nación, de la persona. Jacob. ¿Y qué significa Jacob? ¿Lo recuerdan? Suplantador, alguien que engaña, alguien que toma el lugar de otro. En términos generales, como casi estafador, ¿no? Eso lo podemos ver en Génesis 25-26, que es cuando le ponen su nombre, ¿no? Que dice que tomó el calcañar de su hermano y le dice, tú serás Jacob, porque quiso suplantarlo, ¿no? Y después vemos que cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y que le pone Israel, eso lo podemos leer en Génesis 32, versículos 27 y 28. Sí me pueden ayudar a leerlo, porque esa parte es importante. Tiene mucho que ver con lo que hizo con el ángel de Jehová. Génesis 32, capítulos 27 y 28. Ok, ¿cuál es el aspecto principal del nombre de Israel? Vencer. Básicamente, eso es a lo que está haciendo referencia, ¿no? Luchar con Dios y con los hombres, pero venció. Entonces, le cambia el nombre de alguien engañador a alguien que vence. Entonces, lo que está haciendo aquí Jesús es precisamente reconocer la calidad de Natanael al decir, tú ya no eres descendiente de Jacob. Tú eres descendiente de Israel. O sea, tú eres un descendiente de esa nación redimida, ¿no? ¿Por qué? Porque eres fiel, porque me buscas, porque vives como yo quiero que vivas, ¿no? Entonces, no eres descendiente de ese pueblo rebelde que me desobedece, sino de Israel, de ese rebaño pequeño que se mantiene fiel, ¿no? Hasta el final. De aquellos que sí decidieron obedecer. Entonces está haciendo su énfasis en lo espiritual, no en la sangre, ¿no? No en lo material. Y eso es importante porque desde ahí Jesús está marcando la pauta de cómo va a ser su ministerio. Su ministerio no era un ministerio terrenal, era un ministerio espiritual. E inclusive desde el llamado de Natanael se nota. Y eso es bien importante. Entonces, básicamente le está diciendo, tú eres de Israel, pero de Israel el vencedor, no de Jacob el engañador. Entonces le dice, básicamente lo que le está diciendo es, tú vencerás.
Y es probable que por esta analogía que está haciendo Jesús, es que más adelante le dice Rabí, porque está demostrando su conocimiento. Está demostrando su conocimiento del Antiguo Testamento y cómo se aplica. Entonces, a pesar de que Natanael era alguien que lo estudiaba, porque ya lo vimos, dice, este sabe más que yo. O sea, a este yo me le tengo que cuadrar. Este es maestro de maestros, ¿no? Y aquí lo interesante es, ¿cuál sería esa victoria de Natanael? Pues en el versículo 51 lo leemos. Y Dios le da una promesa a Natanael. Después lo vamos a ver bien, ¿no? Pero básicamente le dice la promesa de que, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí le está diciendo a Natanael, tú creías que el Mesías iba a ser ese Mesías político, guerrero, que iba a venir a rescatar a Israel de la opresión de los romanos. Pero yo te estoy diciendo que tu victoria va a ser poder verme exaltado en los cielos. Está cambiando por completo la perspectiva de Natanael, ¿no? O sea, le está diciendo, eso que tú esperabas, olvídate. Lo mayor que puedes esperar en esta vida es ver esto. Es ver al Hijo de Dios en toda su gloria. No hay absolutamente nada que se pueda comparar con eso. No hay revolución política que se pueda comparar con eso. Entonces, aquí es donde estamos viendo precisamente el cambio de la mente de Natanael, ¿sí? Con esa promesa de Jesús. Entonces vemos que primero, eso era algo necesario para Natanael, ¿no? Gracias a su duda. Pero ahora Jesús le está respondiendo, le está diciendo, ok, tienes que cambiar, y en lugar de decir, tienes que cambiar tu mente, mira, estás mal, bla, bla, le dice, espérate. O sea, tú vas a ganar, vas a obtener la victoria al final, pero tu victoria va a ser esta. No es la que esperabas, pero es una mejor. Y eso está bien interesante. Entonces aquí es donde radica la renovación del entendimiento de Natanael, en esta promesa que le da Jesús a él, ¿no? Vamos a leer el versículo 48. Pasamos al siguiente punto y dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces aquí nuevamente la respuesta de Natanael otra vez, bueno, vuelve a dudar, ¿no? Porque le dice, pues si quieres, no me conoces, ¿no? Porque primero le dice, hey, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Y entonces Natanael le dice, ¿cómo sabes? ¿De dónde me conoces? ¿Quién eres? ¿O por qué dices eso, no? Esa respuesta, aunque parece sencilla, también es notable. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, si llega alguien y nos dice, qué buena prédica, qué bonita alabanza, qué bonito cantas, qué bonito oras? Ah, sí, claro, sí, yo sé, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos respondido como Natanael? Yo creo que a lo mejor en mi peor momento yo hubiera respondido como cuando Jesús me hubiera dicho eso de verdadero israelita, en quien no hay engaño, hubiera dicho sí, claro. Es más, hace rato estaba leyendo tu palabra, estaba leyendo la ley, para que veas qué tan bueno soy, ¿no? Probablemente hubiéramos respondido así, de una manera más egocéntrica, de una manera donde nos hubiéramos privado de una interacción o de una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si Natanael hubiera respondido así, Jesús no hubiera tenido necesidad de decirle, yo te vi en la higuera. Porque Natanael ya se adelantó, ¿no? Se adelantó en su ego para decirle, ah, sí, yo estaba allá y mira qué bueno soy. Entonces, esa respuesta humilde de decir, oye, espérate, pues ¿quién eres, no? ¿Por qué dices eso? ¿De dónde me conoces? Da la pauta para que Jesús obre, ¿no? Entonces, eso es algo que también Dios espera de nosotros. Esa humildad, esa sencillez, en cualquier momento, ¿no? Porque a veces lo entendemos como, bueno, sí, en el trabajo, con otra gente, y de repente la iglesia es como, no, sí, aquí yo quiero orar, o yo quiero hacer esto, yo quiero sobresalir, ¿no? Eso no fue lo que hizo Natanael. Y precisamente por eso fue que Jesús lo aprobaba, ¿no? Aprobaba su testimonio. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad de ver a Dios actuando en nuestra vida, en nuestro entorno, por querer tomar las riendas del asunto, ¿no? Por querer
por poner nuestra persona, nuestro ego, nuestras ideas antes que los frutos del Espíritu Santo, que lo que Dios nos enseña. ¿Cuántas veces nos hemos privado de esa gran bendición de poder ver a Dios obrando por algo tan banal como eso? ¿Nos ha pasado? ¿Pueden pensar en algo? No respondan pues, pero piensen para ustedes, ¿no? ¿Nos ha pasado en alguna ocasión? No sé, manejando, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Afortunadamente Natanael respondió bien. ¿Y por qué? ¿Por qué afortunadamente? Pues porque nos deja el ejemplo, ¿no? Ahora ya sabemos de más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Nos deja un modelo a seguir. Dios usa a Natanael para decirnos, mira, imítalo, ¿no? Este sí es digno de que lo imites. Entonces, si alguna vez nos ha pasado, hay que recordar a Natanael, ¿no? Cómo no sucumbió ante su ego, no sucumbió ante las provocaciones de ser exaltado, y se mantuvo fiel dando testimonio. Pasamos al siguiente punto, que es el versículo 49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces aquí es interesante que Natanael demuestra precisamente su fidelidad con esta respuesta, ¿no? Hasta aquí el intercambio de ellos había sido muy corto y a la distancia, porque el pasaje nos dice, cuando se iba acercando a Natanael, Jesús le dijo, o sea, todavía no estaban así cerca, a lo mejor ni siquiera se habían saludado, o sea, no estaban al alcance de la mano, estaban lejos cuando Jesús le dice eso, ¿no? O sea, apenas se iba acercando. Entonces, ¿qué tanto se podrían haber conocido? ¿Qué tanto podrían haber platicado? ¿Qué tanto podría haber visto Natanael a la distancia, ¿no? Sin embargo, con estas dos frasecitas que le dice Jesús, Natanael se da cuenta de con quién estaba hablando. Entonces, realmente no habían hablado mucho, pero dice tres cosas muy importantes. Primero le dice Rabí. O sea, con esa frase que acabamos de mencionar, Jesús demostró su conocimiento de la ley. Y Natanael reconoció este conocimiento, lo cual nos dice que también él estudiaba, ¿no? Entonces, es precisamente por este comentario que Natanael dice, este sí sabe. Entonces yo mejor ya no digo mucho, ya nomás pregunto, oye, pues ¿quién eres? Pero como que hace que baje sus defensas también Natanael, ¿no? Después dice, eres el Hijo de Dios. Entonces reconoce su divinidad. No solamente lo reconoce como un profeta que a lo mejor comunicaba la voluntad de Dios, sino que lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque normalmente los profetas, cuando tenían una revelación de la voluntad de Dios, era una enseñanza, una instrucción para el pueblo malo que no entiendes, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Son instrucciones para que el pueblo sepa qué camino seguir. Pero si se fijan, lo que le dice Jesús, pues realmente no trae como que una enseñanza de por medio. Era una muestra de su divinidad, del conocimiento que él podría tener siendo Dios, ¿no? Porque le dice, yo te vi en la higuera. Entonces, pues literalmente le está diciendo, yo lo sé todo. Entonces Natanael entiende esto y dice, este es el Hijo de Dios. O sea, este no es un profeta cualquiera, este no es un rabí cualquiera. Y lo interesante es que va subiendo el nivel, ¿no? Primero le dice rabí, después le dice Hijo de Dios, y después le dice Rey de Israel, ¿no? O sea, él ya sabía cuál era su propósito, él ya sabía qué era lo que iba a venir, ¿no? O sea, vendría a renovar, a cambiar, a restaurar al pueblo de Israel. Entonces, estas tres cosas son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque Natanael los reconoce solamente de esto, ¿no? Y la verdad es que también el testimonio que le da Jesús, pues es impactante, ¿no? O sea, primero le demuestra su conocimiento de la ley y después le demuestra el conocimiento que tiene siendo Dios, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí lo apabulló, ¿no? Y pues Natanael solo queda por decirle, ay, bueno, pues no sé quién eres, pero va, ¿no? Ya te voy a seguir. Entonces, él reconoce estas cosas, ¿no? Y esto es bien importante porque cuando Dios obra en nuestras vidas, es precisamente para eso, para que nosotros le reconozcamos, le adoremos, le demos gracias y le demos el lugar que le corresponde como creador del universo. Entonces eso es bien importante, ¿no? Dios no nos provee por nuestra cara bonita, pues. Dios no nos provee porque somos compas, ¿sí? Dios nos provee porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es justo. Y al final, esos atributos son los que generan la adoración
en nuestras vidas. Y eso es bien importante. Y ya con esto pasamos a la última parte, que son los versículos 50 y 51. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces cierra con esta promesa para Natanael, ¿no? ¿Ok? Que ya lo vimos, ¿no? Vas a obtener la victoria, no es la victoria que tú crees, es una victoria mejor. Vas a poder ver al Hijo de Dios en su gloria. Entonces, ¿qué más quieres? O sea, la verdad es que eso es lo más valioso a lo que podemos acceder como seres humanos, estar en la presencia de Dios. Entonces, confirma que su ministerio era espiritual. Primero, el primer indicio es este cambio, ¿no? De Israel, bueno, de engañador a Israel, y después aquí lo confirma ya por completo. A ver, no esperes una revolución, no esperes una guerra, no agarres tus armas, porque por ahí no va. Aquí el cambio es espiritual. Entonces, la enseñanza que tiene o que le da Natanael es muy grande, porque es un cambio de su panorama por completo, pues. ¿Ustedes creen que de manera personal, cada uno necesita un cambio de su panorama? ¿Hay algo donde usted diga, bueno, como que esto no lo estoy poniendo muy a la luz de Dios? Este aspecto de mi vida puede ser un aspecto de salud, puede ser un aspecto de servicio, puede ser un aspecto de aprendizaje a lo mejor, ¿no? Entonces, solamente les quiero invitar precisamente a eso, ¿no? Que traten de enfocarlo precisamente en este sentido, en este aspecto espiritual, ¿no? A veces ayudamos a la gente enfocándonos en lo material, ¿no? ¿Y lo espiritual qué? ¿Dónde lo dejamos, no? Esa parte también es muy importante. Ayudamos a la gente no porque estemos obligados y porque Dios nos dice, si no lo ayudas, hay látigo, ¿no? No, lo ayudamos porque la Biblia nos enseña que toda la ley y todo lo que Dios nos pide es para que seamos mejores, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesús, ¿no? Entonces, visto así, si nosotros no le damos el enfoque correcto, nunca vamos a ser mejores. Vamos a seguir viviendo igual. Y a pesar de que tenemos ya nuestra rutina de cristianos, pues nunca vamos a ser mejores. Vamos a quedarnos ahí estancados. Y Dios no quiere eso. Natanael, por más que tuviera un buen testimonio, probablemente se hubiera quedado ahí estancado. Si Jesús no hubiera llegado a decirle todo esto, se hubiera quedado estancado en leer la palabra, en dar buen testimonio y demás. Pero su entendimiento del plan de Dios no hubiera cambiado. Entonces, Dios quiere que usted cambie alguna de sus perspectivas de la vida. Hay algo que tenga que ser transformado. Hay algo en su vida donde pueda aplicar Romanos 12:2. Lléveselo de tarea, anótenlo en sus hojitas si es que se le ocurre ahorita algo, ¿no? Y eso es algo personal. Pues al final de cuentas, ahorita no es necesario que lo compartan, pero eso es algo personal, ¿no? Y finalmente pasamos ya ahora sí, como esto ya va a ser muy, muy rápido. Realmente el otro era como más extenso. Vamos a analizar el contexto, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos o los factores que intervienen en el llamamiento de Natanael? Podemos encontrar 3 elementos que trabajan en conjunto en la evangelización, o en este caso en el llamamiento de Natanael, ¿no? El primero es un mensajero. ¿Quién era el mensajero? Para llevarle hasta aquí eran las buenas nuevas que tenían hasta el momento, ¿no? Este es el del que hablaba Moisés. Esas eran las buenas nuevas que tenían hasta ahí. ¿Quién fue el mensajero? Felipe, exacto. Después, la obra de Dios. ¿Cómo es que obra Dios aquí con Natanael? ¿Cómo manifiesta su voluntad? Exacto. Directamente con Jesús llamándole, ¿no? Sígueme, ¿no? Aquí estoy. En nuestro tiempo a lo mejor puede ser de otra manera, ¿no? A través de una predicación, a través de un discipulado, a través de una velada de oración, a través de un programa de ayuda social, no sé, ¿no? Puede funcionar de diferentes maneras ahorita, pero al final de cuentas siempre debemos estar buscando o pidiendo que Dios obre en lo que estamos haciendo. Y finalmente tenemos la voluntad de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que precisamente aquí Natanael va, ¿no? A pesar de que duda, va. Tiene la voluntad de ir y escuchar. Tiene la voluntad de ir y presentarse. Entonces, vemos que hay un aspecto personal en esto, ¿no? O sea, porque Jesús podría haber llegado, pum, se manifiesta delante de Natanael y dice, tras, sígueme, y ya, ¿no? Renovó su entendimiento y Natanael no hizo nada. Pero la Biblia no funciona así. Acabamos de decir, lo que Dios quiere es que aprendamos, que crezcamos.
Dios no quiere usar robots que están a su disposición donde diga ve y automáticamente va. Dios usa nuestro entendimiento, nuestra personalidad, nuestras experiencias previas para la extensión de su reino. Y eso es bien importante, ¿sí? Entonces aquí está la voluntad de la persona. Y finalmente, esto no está como evidente ahí, pero lo quise poner porque creo que es importante ahorita, es el contexto. El contexto en el que sucede todo esto, ¿no? Y me refiero al contexto cultural. Natanael era alguien que ya creía en Dios. Él ya sabía que Dios existía. Entonces ya leí, ya tenía las de ganar. Segundo, era alguien que leía la palabra, leía la ley, específicamente la Torá. Entonces ya sabía más o menos por dónde iba la cosa también, ¿no? O sea, ya creía en Dios, ya sabía cuál era su voluntad, hacia dónde iba. Entonces ya tiene muchas ventajas. Pero actualmente eso no es tan común. Actualmente no toda la gente cree en Dios, o digamos, aunque sea, así poniendo la vara muy bajito, decir, bueno, yo creo que hay un Dios, ¿no? Eso sería una ventajota para nosotros, que llegáramos con alguien y nos dijera, yo creo que existe un Dios, no sé cuál, pero yo creo que existe un Dios. No. Alabado sea Dios, ¿no? Ya de aquí ya solamente tenemos que predicar a Jesús, pues. Pero estamos un paso antes. La mayoría de la gente está un paso antes porque ni siquiera creen que exista un Dios. Entonces, tenemos que picar piedra con eso, ¿no? Por eso es importante el contexto. Hay un filósofo cristiano que se llama William Lane Craig, y él es filósofo, pero también se dedica mucho a la apologética. Y él dice que uno de las labores de los cristianos es formar la cultura, ¿no? O sea, una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es causar un impacto en la cultura que nos rodea. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿La cultura en la que vivimos facilita la predicación del Evangelio? Si la respuesta es sí, pues gloria a Dios, ¿no? Si la respuesta es no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para que esa cultura cambie? ¿Qué estoy haciendo para que esa cultura sea o se convierta en tierra fértil para el Evangelio? ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo nada? Entonces es muy importante esto, ¿no? Porque al final de cuentas, si el contexto de las personas está completamente en contra del Evangelio, va a ser más difícil que nosotros lo prediquemos. Va a ser más difícil que esas personas vengan a los pies de Jesús. Entonces no es un trabajo nomás de llegar y escupir en la cara de las personas pasajes. Es dar testimonio. Es, como dice 1 Pedro 3:15, dar razones de nuestra fe. Concienzudamente. Entonces todo eso es importante, ¿no? Y eso forma parte de modificar el contexto en el que vivimos. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes y creo que debemos de tenerlos muy en cuenta para el desarrollo de la iglesia, ¿sí? Siempre debe haber un mensajero, o debemos ser mensajeros. Hay que pedir que obre Dios de manera constante en lo que hacemos. Hay que tener en cuenta la voluntad de las personas y debemos ser conscientes del contexto en el que se está desarrollando la vida de la persona a la que le estamos predicando. Eso es bien importante. Si nos olvidamos de eso, nuestras palabras le van a pasar por arriba. O sea, si saben que ni siquiera entiende el concepto de Dios, pues no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, creo que el llamamiento de Natanael nos dice muchas cosas para nosotros, para nosotros de manera individual, para nosotros de manera grupal a la hora de predicar el Evangelio, y nos puede ayudar precisamente a crecer y a profundizar o a mejorar en la manera en lo que hacemos, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que haya sido de bendición. La verdad es que para mí sí me gustó mucho. Aprendí muchas cosas nuevas, especialmente esta parte de la analogía que hace Jesús, o el juego de palabras que hace Jesús sobre Israel y Jacob. Era algo que yo nunca lo había visto así, pero creo que al entenderlo genera un impacto todavía mayor en el pasaje, ¿no? Y entendemos el impacto que tuvo en Natanael. Entonces, pues bueno, vamos a orar y bueno, continuamos con el servicio. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar la guía para saber cómo vivir, Señor, para saber qué es lo que tú esperas de nosotros y cómo esperas que lo hagamos, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, tanto física como espiritual y mentalmente, Señor, para poder estar a la altura del reto que tenemos delante.
de ser luz y sal ante estos tiempos que tanto te necesitan. Por favor, guíanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Padre Celestial, para que pues hagamos las cosas bien, Señor, porque si no estamos en tus manos, pues seremos más de destrucción que de edificación, Señor. Permítenos primeramente encomendarnos a ti, Señor, para que así podamos ser de bendición a las personas que no te conocen, o incluso a las personas que te conocen pero que están en dificultad o pasando tiempos difíciles. Por favor, bendícenos, Señor, acompáñanos a lo largo de esta semana y pues guíanos para que nuestras vidas sean un sacrificio agradable a tus pies. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Luis Fernando, porque Dios le da palabra para nuestras vidas. Amén. ¿Sí nos quedamos con algo, hermano? ¿Sí? Llamamiento, ¿verdad? Dios nos llama, Dios nos ha llamado para que llenemos otra butaca, ¿no, verdad? Para que llevemos la palabra. Dice, Jesús dijo, y por todo el mundo, dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, porque Él quiere que toda la criatura sea salva. Le invito al grupo hermoso que vaya pasando, por favor, y ya con un canto nos despedimos. Amén. Y que Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, con todo lo que aprendimos el día de hoy, pues no queda más que cantar la admiración que Dios nos provoca a través de su palabra. Entonces cantemos admiración.